Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta edición dominical de Meditaciones. Hemos llegado al domingo 14 del tiempo ordinario, domingo 4 de julio, día de fiesta en este país. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste el mundo derrumbado, conceda a tus fieles una santa alegría, para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de este día tiene como primera lectura al profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos del 2 al 5. En aquellos días, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera en pie y oí una voz que me decía: Hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde, que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les comuniques mis palabras, y ellos, te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo es el 122. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Nuestros ojos están en el Señor, esperando su misericordia. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Hermanos, para que yo no me llene de soberbia por la sublimidad de las revelaciones que he tenido, llevo una espina clavada en mi carne, un enviado de Satanás que me abofetea para humillarme. 3 veces le he pedido al Señor que me libre de esto, pero Él me ha respondido: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Así pues, de buena gana prefiero gloriarme de mis debilidades, para que se manifieste en mí el poder de Cristo. Por eso me alegro de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el evangelio que hoy nos corresponde es el de San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, la primera lectura tomada del profeta Ezequiel parece que encaja perfectamente con los habitantes
de Nazaret, el pueblo natal de Jesús, su tierra, porque habla de un pueblo rebelde, testarudo, obstinado, y que había recibido a un profeta, pero que ellos no querían escucharlo. Me llama profundamente la atención el final del fragmento de Ezequiel que hemos leído hoy. Y ellos, te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. La gente de Nazaret, en el fondo, sabían, tenían que saberlo, que Jesús era alguien muy especial. Pero al fin y al cabo, Jesús había crecido en ese pueblo. Había llegado a su casa, a los de los suyos, con sus paisanos. Y llega como un rabino con los discípulos y lo invitan a que pues dirija las palabras en los comentarios a los textos. No sabemos exactamente cuáles le tocó comentar, pero es obvio que lo hizo excelentemente bien. Tanto que a todo el mundo le sorprendió. Seguramente ya habían oído bastante acerca de los milagros de Jesús, de las cosas que decía y que hacía, y de repente como que les entrara una especie de envidia o de soberbia, porque ellos tal vez pensaron, este se crió entre nosotros, él es el hijo del carpintero, hijo del carpintero. Incluso citan a María. Recordemos que para este tiempo ya José no estaba, y el único pariente, digamos, padre que tenía Jesús allí era su mamá. Su papá no estaba, el que conocían como su padre. Estaba María y la familia de María, que obviamente era mucha. Recuerden que María tenía primas y primos, para muestra Santa Isabel. Así que la familia de María y tal vez la familia de José tenían pues muchos parientes. Por eso hablan aquí de un montón de personas: Santiago, José, Judas, Simón y sus hermanas. ¿Cuántas? No se sabe, pero obviamente no están hablando de otros hijos de María o de José. Están hablando de parentela. En eso los católicos estamos tranquilos y claros. Ahora el asunto es que la gente empieza a decirse llenos de envidia y testarudos, porque reconocen que en Jesús hay algo fuera de serie. ¿Cómo vas a tener este muchacho que se crió entre nosotros esa sabiduría? ¿Cómo va a hacer milagros? ¿Dónde las aprendió? Esto tumba todas aquellas teorías de que Jesús se fue a la India, de que se fue al Tíbet, de que se fue incluso a Egipto. Hay unas teorías por ahí de que se fue allá, a la zona de Egipto, a aprender cosas. Eso no se fue a ningún lado. Para la Biblia y para la tradición católica está claro de que Jesús permaneció bajo la autoridad de José y María, tanto así de que era conocido como el carpintero. No tenían cómo mandarlo a estudiar a ningún otro lado, pero sin embargo se podía saber o intuir de que Jesús puede que supiera no solamente el arameo, sino el hebreo normal y el latín, por ser una provincia romana. Quizá pudo haber aprendido griego también. Lo cierto es que por lo que se notaba o se dejaba notar era por su oficio, un oficio humilde, sencillo. Entonces de repente sale con estas sabidurías, estos milagros, estas obras portentosas. Les pegó envidia y al mismo tiempo rebeldes, porque con los profetas del Antiguo Testamento tuvo que pasar cosas más o menos parecidas. Eran personas normales hasta que Dios los llama y los toca y los manda a hacer cosas en su nombre que los demás rechazan. Esta gente, una vez más, está rechazando a Dios en Jesucristo. Rechazan nuevamente a un profeta que va a hablar en nombre de Dios. Y yo me pregunto, nosotros los que vivimos en el siglo XXI, ¿no hemos hecho tal vez exactamente lo mismo? Viene alguien a hablarnos en nombre de Dios y lo disminuimos, ponemos excusas. Y una de las cosas que nos hace dar este tipo de excusas o tener estas actitudes es el exceso de familiaridad. Ellos se habían criado con Jesús y de repente no quieren oír a Jesús como algo más.
la excesiva familiaridad con alguien puede que no nos haga ver lo que hay detrás de esa persona, sus dones escondidos, sus talentos escondidos. Y puede que nos haya pasado de vez en cuando con algún familiar, alguna persona que pues fue siempre muy callada, muy tranquilita, y de repente pues sale con algún don extraordinario, o tal vez muy escondidamente estuvo estudiando algo o ejercitando algún talento y de repente lo muestra y deja a todos boquiabiertos. En la iglesia puede que nos pase algo parecido. A veces cuando las personas de una parroquia son tan allegados a una parroquia y van tanto allí, que puede que le pierdan el sentido de la solemnidad, de lo sagrado de la casa de Dios, y pues lleguen a la casa de Dios como Pedro por su casa. Incluso ni siquiera les preocupe el cómo van vestidos. Yo siempre les he dicho, a mí en verano me preocupa mucho porque la gente en verano, poniendo como excusa el calor, vienen al templo a veces con muy poquita ropa, y esta es la modernidad. Antes de eso ni pensarlo, la gente se sacrificaba aunque hiciera un poquito de calor, y eso que aquí en estos lados hay aire acondicionado en ciertas iglesias, pero aún así, pues la familiaridad, no, Jesús es mi amigo, Jesús me entiende, Dios no me va a pedir cuenta de eso, pero nos olvidamos de que somos parte de una comunidad, de que le debemos respeto al sacerdote, a la comunidad y a la celebración, y todo eso es bueno de tomarlo en cuenta, porque el exceso de familiaridad nos puede hacer perderle el respeto a las cosas sagradas, a las cosas santas. Que no nos pase eso, no nos seamos testarudos, no cerremos el paso a Jesús, e incluso por estas familiaridades no tenían fe. Y no es que Dios no pueda hacer milagros, no es que Cristo no pudiera hacer milagros en Nazaret. El asunto es que sin la fe le cerramos la puerta a las maravillas, a los dones que Dios quiera hacer en nuestra vida. Dios podría hacer lo que quiera, cuando quiera y con quien quiera. Pero si no ponemos fe, si no tenemos fe, estamos cerrándole la puerta a Dios. Y eso sí que es un problema. ¿Han oído ustedes hablar de aquello de el pecado contra el Espíritu Santo que no se perdona? Que algunos lo han definido como simplemente rechazar la salvación de plano. Pues la fe está muy cercano a eso, el no tener fe, el no aceptar lo que Dios te dice, el no aceptar la salvación de Cristo, el no aceptar la palabra de Jesús tal cual como Él la está predicando, o el rechazarla simplemente porque viene de donde viene. Eso puede traernos un corazón duro, endurecernos el corazón. Pidámosle al Señor en este día domingo que no tengamos nosotros la misma actitud de los nazaretanos, cerrándole la puerta a Jesús por exceso de familiaridad. Que no digamos, pero este lo conozco yo. No, Jesús es mi amigo y Él me entiende. Y a fuerza de decir Él me entiende, pues nos permitimos seguir en el pecado. Y que sepamos reconocer la palabra de Dios cuando nos llega, y que muy por encima de quien la aporte es la palabra de Dios. Me venga, puede ser hasta de un amigo, de un mendigo o del Papa. La palabra de Dios tiene su fuerza intrínseca y tiene su poder entre nosotros, pero mucho más, obviamente, cuando viene de alguien que está legítimamente autorizado. Jesús era el ungido del Padre. Él era legítimamente autorizado por el Padre para hablarnos del reino de Dios. Y aún así, estos, sus paisanos, le cerraron la puerta. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, Dios mediante, a través de este canal. Y por cierto, quiero dar gracias a todas las personas que se han comunicado conmigo, que me han dado mensajitos a través de WhatsApp, a través de Instagram, de Messenger, y a través de mensajes de texto y de correos electrónicos por mi aniversario número 28 de la ordenación sacerdotal. Mil gracias por todos sus gestos, detalles de cercanía, aun cuando estemos lejos. Dios le pague por hacerse sentir cerca de mi corazón. Chao, chao.